buenas noches, queridas familias, queridos padres. Gracias por conectarse una vez más. Seguimos en esta modalidad virtual por las razones de la pandemia, del protocolo, pero aún así queremos aprovechar acá desde las oficinas de la capellanía para compartir con ustedes un mensaje que consideramos muy oportuno y de edificación para cada una de las familias de la comunidad educativa del Schweitzer en esta segunda escuela para padres. Así que muchísimas gracias por estar ahí, pendientes, conectados, y les garantizamos que esta charla, como todas las otras, va a ser sin desperdicio, desde el principio hasta el final. Y hoy nos acompaña una visita de lujo. El invitado es el pastor, profesor, esposo, padre de familia, abuelo, pero por sobre todo, lo más importante, un hijo y servidor de Dios, el profesor y pastor Héctor Estete, con quien también trabajamos juntamente aquí en el equipo de capellanía. Y muchísimas gracias, pastor, por acompañarnos en esta segunda edición. Y el pastor Héctor estuvo visitando hace unos meses ya varias iglesias presentando este tema. Y en conversaciones que estuvimos teniendo acá en la familia, los dos pensamos, sería muy interesante y oportuno poder compartirlo también a nuestras familias del CAS. Así que, profe Héctor, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros en esta noche. ¿Y por qué no nos presentás el tema? Asimismo, Marcel, para mí es un gusto estar presente aquí y compartir con ustedes una reflexión que, así como dijiste, hace unos meses estuve recorriendo las iglesias compartiendo un mensaje que creo que es vital para la familia, y como aquí tenemos a los hijos entre nosotros, somos formadores, entonces pensé, ¿por qué no hablar de este tema también en la escuela para padres? Y el texto base que utilicé siempre, y es la palabra de Dios la que nos va a hablar, es el Salmo 127. Me gustaría que lo leas y lo vamos a presentar enseguida. Primero vamos a leer el Salmo 127, los versículos 3 al 5. Ok, excelente. Dame un tiempito acá para buscar. Salmo 127, entonces versículos 3 al 5. Lo van a poder leer también ahí en la pantalla con nosotros. Dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hasta ahí el texto, profe. Muchas gracias, profe. Y el título que en esta ocasión le vamos a poner a esta reflexión sería Padres que dejan huellas en las siguientes generaciones. Qué lindo tema. Y preparé esta reflexión en base a 3 indicadores que quiero que se tenga en cuenta en este tiempo al estar exponiendo esto. El primero sería identificar motivos por los cuales muchos hijos tienen las fuerzas suficientes para alcanzar esas metas, todo lo que se propone. En segundo lugar, sería lo contrario, un indicador que nos ayuda a analizar las razones por las cuales algunos hijos no tienen esas fuerzas. Y en tercer lugar, vamos a comprender la vital importancia e influencia que tenemos los padres sobre nuestros hijos. ¿Y por qué no decir los abuelos también? ¿Sí? Porque a veces papá no está en casa, a veces mamá no está, pero están los abuelos. Y ahí también los abuelos aportan muchísimo. Y vamos a analizar y aplicar este salmo a situaciones vividas en casa, en el hogar. Y como primer punto, así lo denominé, las flechas eran preparadas, esculpidas, formadas, moldeadas y afiladas por los propios
guerreros. En este caso, si miramos la historia, saetas son las flechas, ¿sí? Y las flechas pasaban por un riguroso proceso en manos de los valientes. En ese tiempo no había tiendas de armas de guerra, no había un supermercado para ir a comprar armas de guerra, nadie podía comprar una flecha, los propios guerreros preparaban sus flechas. Estas flechas debían ser probadas en su calidad, eran esculpidas a mano en madera resistente y sus puntas de acero, y eran trabajadas hasta un acabado perfecto. En ocasiones incluso estas flechas estaban preparadas para llevar fuegos, ¿sí? Si miramos esas películas vemos cómo los guerreros lanzaban esas flechas y caía como un misil, quemaba viviendas y cosas así, ¿verdad? Eso, si miramos la historia, encontramos que estos valientes utilizaban estas armas de guerra. Muy interesante, profe Héctor, lo que estás explicando. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Qué representan en este texto las saetas o flechas? Y si miramos atentamente, vamos a encontrar que estas saetas o flechas representan los hijos. Porque dice claramente ahí, herencia de Jehová son los hijos. Y por supuesto, los valientes representan a los padres, ¿sí? Una de las cosas que debemos entender los padres es que necesitamos brindar ese tiempo necesario a nuestros hijos. Ellos necesitan ser trabajados. Ellos, así como se trabajaban por las flechas, los padres deben trabajar por los hijos. Los padres son las personas indicadas por Dios para formar a los hijos. Y nuestros hijos, queramos o no, tienen el molde que nosotros le damos, ¿sí? Si miramos esto en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, si nos podés leer, por favor. Sí, por supuesto. En Deuteronomio capítulo 6, en los versículos 6 en adelante, leemos las siguientes palabras. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hace esa acotación ahí, diligentemente. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, profe Héctor, según lo que leemos acá, no hay ni un solo momento en la vida en donde no deberíamos estar hablando o enseñando o impartiendo bendición a nuestros hijos. Así mismo. Y las herramientas que Dios nos ha dejado para trabajar por nuestros hijos es la palabra de Dios. Utilizamos estas herramientas, le damos el molde. No utilizamos, le damos el molde también. Sí. Así de sencillo. Qué linda esta ilustración que utiliza la Biblia acerca de las flechas y las saetas. Me hace recordar en uno de nuestros, a un pequeño paréntesis nomás, en uno de nuestros campamentos, en esas buenas épocas, todavía Dios quiera podamos volver pronto a esas actividades otra vez. Aramí, ¿te acuerdas de Aramita y Yehur? Sí. Ella en aquel entonces, no sé si lo sigue haciendo, practicaba arquería. Y ella se había acercado a nosotros a preguntar si en una de las postas podíamos, o de los juegos programados que teníamos, lanzar las flechas, o sea, practicar la arquería. Uh-huh. Y ella con mucha práctica y profesionalismo, fue muy interesante ver cómo ella le enseñaba también a los otros compañeros y otros alumnos de los otros grados de tirar la flecha por medio del arco y siempre tratando como meta alcanzar o acertar el blanco. Así mismo. Y los padres no debemos olvidar, aquí tengo 3 principios que quiero ir citando, que somos los valientes formadores de principios y valores en nuestros hijos para prepararlos a enfrentar esta sociedad tan carente
Entonces es de vital, o sea, de vital importancia la influencia de los padres. Así mismo. Y somos nosotros quienes tenemos que formar el carácter de ellos para que ellos aprendan a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Especialmente en estas épocas, ¿sí? Donde quieren tergiversar todo y lo malo se convierte en bueno y viceversa. Y aquí anoté algo también que nosotros, los padres, debemos transmitir ejemplos de vida. Debemos hacer esa transferencia de vida. No solamente el de aconsejar, no solamente el de tratar de enseñar. Porque, ojo, aquí tenemos nosotros una observación que muchas veces esos mensajes no llegan, Marcel. Muchos padres se quejan, mi hijo no me escucha. Yo le mando un mensaje de texto, me deja en visto. Yo le llamo por teléfono, me corta la llamada. Y a esos padres yo le digo sencillamente, los hijos no escuchan. Los hijos no atienden. Porque los hijos tienen aprendizaje visual. Aparentemente no escuchan, pero están grabando y lo guardan sin editarlo. En bruto, ellos asimilan lo que están viendo en nosotros. Así mismo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Como número 2, quiero decir a los padres que las flechas tenían que ser transportadas, cargadas en las aljabas por un buen tiempo antes de largarlos. Las aljabas en este caso son los estuches. Y las aljabas pesaban mucho. Algún padre se ha de preguntar, pero ¿cuánto pesaba? Y podremos preguntarle allá en el cielo al rey David, cuando él como jovencito quiso alzar la aljaba, el estuche y las flechas y armadura del rey Saúl y no pudo con eso. Quiere decir que tenían un peso bastante, ¿sí? Y como estaba diciendo, estas flechas debían estar en las aljabas y las aljabas en este caso hoy nosotros podemos interpretar de que viene a ser el hogar. Ahí donde ellos deben recibir eso que todo niño, adolescente y joven necesita. Entonces tenemos otro paralelismo ahí, otra comparación. La aljaba sería el hogar. El hogar. Y quiero que atiendas lo que te voy a decir. Una casa totalmente amoblada, un televisor, un plasma de lo más grande posible, internet, wifi, no sé, todo lo que vos te imaginás, una casa como esa uno lo puede comprar, pero un hogar no se puede comprar, y mucho menos un hogar feliz. Ojo con eso, ¿sí? Eso no tiene precio. Pero al transportar estas flechas, en este caso, al tener a nuestros hijos en casa, no podemos negar que la carga de llevar a nuestros hijos es muy pesada. Algunas veces tenemos que cargar con sus dudas, cargar con sus dolores, cargar con sus fracasos y, ¿por qué no decir también cargar con sus vergüenzas? Los fracasos de nuestros hijos son nuestros fracasos también. Y debemos cargar con eso. No podemos negarnos a eso. Por eso quiero que leas en el Salmo 103, 13. Ahí hay un texto que nos dice algo de lo que Dios espera de nosotros también en momentos como estos. Ok. Salmo 103, si hay en casa quieren abrir la Biblia también y leer. Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí encontramos un texto que nos dice directamente de cómo Dios trata con nosotros y utiliza el modelo del Padre. Nosotros queremos disfrutar del perdón de Dios,
de la comprensión de Dios. Y Dios dice, sí, yo les puedo brindar esto, pero este es el modelo de padre hacia el hijo. ¿Sí? Nuestros hijos necesitan de que nosotros actuemos de esta manera. Que estemos orando por ellos, que ellos se enteren, que vean, que disfruten, que nosotros los amamos, pase lo que pase. Necesitan muchas veces nuestro abrazo, necesitan nuestro aliento, necesitan que nosotros le digamos, mi hijo, mi hija, te comprendo, yo sé por lo que estás pasando. Ellos deben entender de que nosotros estamos dispuestos a ir con ellos todas las millas necesarias. Tengo otro texto, Marcel. Okay, entonces, Proverbios 16:6. Ok, buscamos acá Proverbios 16:10. 16:6. Perdón. Acá ya lo tengo. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí tenemos otro modelo. Si un padre pregunta, pero yo no sé cómo hablar a mi hijo, a mi hija. Aquí dice con misericordia y verdad. Y podemos comparar ahí, misericordia es lo mismo que amor. Y la Biblia nos dice que tenemos que hablar verdad en amor. Siempre tenemos que corregir y enfrentar esa situación con verdad y amor, porque la verdad sin amor es crueldad. Y amor sin verdad es hipocresía. Así que verdad, misericordia, amor tienen que ir de la mano. Nunca vamos a poder ahorrarles a ellos esas experiencias dolorosas, pero en esos momentos no tenemos que perder la oportunidad de abrazar y decirles, por ejemplo, estoy a tu lado, puedes contar conmigo para ayudarte a llevar tu dolor, mi hijo. Estoy contigo, mi hijo. Y esas palabras valen oro. Son capaces de cambiar el mundo interior del hijo. Tengo otro texto. Gálatas 6:9, por favor. Okay. Vamos a escuchar también. Gálatas 6:9 dice lo siguiente: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántas veces aplicamos este texto en la iglesia? Pedimos a los hermanos que vivan en armonía, que se ayuden, que se animen. Y yo digo como pastor, esto tenemos que empezar en casa. Algunas veces queremos una sana convivencia en la iglesia, pero esa sana convivencia en la iglesia se empieza logrando eso en casa, en este caso. Y si eso practicamos en casa, les daremos la fortaleza que los hijos necesitan en ese momento que quizás ha fracasado. Y tengo una siguiente pregunta que hacerte, profe Héctor. Como estuvimos hablando que las flechas tenían que ser transportadas en aljabas, y en este caso la aljaba representa el hogar, llega un momento en donde los hijos crecen, ¿verdad? Y empiezan a ganar cada vez mayor independencia. ¿Cuándo deben ser soltadas estas flechas, es decir, los hijos? Y en ese caso estamos hablando de lo que te mencioné, ¿verdad? La independencia. Y ahí llegamos a nuestro tercer punto. Es un punto crítico para los padres, pero aquí anoté justamente como tercer punto, las flechas deben ser soltadas y lanzadas. Toda flecha fue creada para ser lanzada. Imagínate que uno trabajó tanto por una flecha para tenerlo ahí en la aljaba o en la casa. Eso pues no tiene sentido de alguna manera. Y los padres deben entender que eso debe suceder y debe llegar el día en que le estén viendo a sus hijos caminando para el otro lado. Por eso anoté también algunas cositas que quiero enfatizar y quiero que los padres tengan en cuenta. Que los hijos llegan a este mundo a través de nosotros, pero no son nuestros. Leímos recién, herencia de Jehová.
son del Señor. En segundo lugar, podemos inculcarles nuestros anhelos, nuestros sueños, pero ellos deben tener sus propios sueños y anhelos. ¿Sí? En tercer lugar, podemos incluso parecernos mucho a ellos. Idénticos, a veces vamos a hacer como una fotocopia. Tu hijo te va a parecer muchísimo, pero no debemos tratar de hacerlo así como somos nosotros. Ellos deben vivir sus vidas. Y algo que quiero leer a los padres acá directamente porque no quiero ahorrarme ninguna palabra. Somos los arcos para que nuestros hijos, como flechas, sean lanzadas con fuerza a los desafíos de la vida. Y eso es lo que dice en Proverbios 27, que nos vas a leer otra vez, Marcel, por favor. Proverbios 20, versículo 7 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Ahí está. Conecta muy bien con esta frase que acabas de leer. Sería interesante si lo puedes volver a repetir una vez más. Somos los arcos para que nuestros hijos, como flechas, sean lanzados con fuerza a los desafíos de la vida. Entonces, si nosotros caminamos en integridad, es como el impulso que les damos a ellos para que ellos también puedan imitar esos pasos e ir un poco más. Una consecuencia lógica. Sí. Viene solo. Haces lo que te corresponde y llega lo otro. Ya. ¿Y en qué circunstancias, profe Héctor, deben dejar el hogar? Y por motivos de estudios, de repente, viajes, simples mudanzas. Y llega ese momento que todo papá quiere, pero no quiere también, que es el momento que su hijo o su hija se casa. Tiene que ir al altar, como en mi caso, tengo que entregar a mi hija para que viva con otro muchacho. A una hija ya entregaste, ¿verdad? Sí, ya hace varios años, por eso dije, soy abuelito. Pero una cosa, Marcel, antes de que ocurra esa independencia, los guerreros, antes de lanzar sus flechas, ellos revisaban su aljaba, quitaban flecha por flecha a revisar en qué condiciones estaban esas flechas. Porque sucede que esas flechas a veces se secan, se agrietan, se fisuran, se rompen las puntas. Entonces, antes de utilizarlas se tenía que volver a trabajar con eso. Y eso ocurría dentro de la aljaba. Y no quiero mencionar nada negativo, pero lastimosamente en el hogar se abren las peores heridas. Muchas vidas se fisuran, hay mucho rencor, enfrentamientos entre padres e hijos. Y antes de que ocurra esa independencia sería bueno conversar en casa, porque una vez que sale el hijo o la hija de la casa, eso se vuelve difícil ya, ¿sí? Y el alejamiento entre papá, mamá y los hijos, ¿sí? Y es doloroso de que ellos salgan heridos de casa. Y bueno, vamos a ir concluyendo la reflexión. Y lo primero que quiero decir a los padres es que quien ha lanzado una flecha sabe que no es fácil dar en el blanco. No es fácil guiar a los hijos, llegar a la meta. Nuestra tarea no es fácil, pero debemos asegurarnos de hacer nuestra parte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el arquero, el valiente, debe tener fuerza para lanzar las saetas o las flechas. Y lastimosamente, Marcel, muchos padres también son flechas agrietadas y no tienen esas fuerzas para lanzar a esos hijos. Y la lógica dice que la flecha debe ir por lo menos 1 metro más delante del arquero. Por lo menos, aunque no lo sepa lanzar bien, ahí cae, no hacia atrás, se cae por lo menos, ¿verdad? Y esto nos dice mucho.
Y profe Héctor, con tu experiencia como papá y también ahora como abuelo, ¿qué consejos podemos dar a nuestras familias que nos están mirando? ¿Qué consejos podemos dar a los padres para ir concluyendo, ir cerrando esta charla? Y quisiera que cada padre, madre, abuelo, abuela, se haga estas preguntas. En primer lugar, ¿dónde están mis flechas? Y en segundo lugar, ¿cómo están mis flechas? ¿Dónde y cómo están? ¿Dónde están? ¿Y cómo están? Debemos orar por las flechas de esta generación. Porque es doloroso decir esto, Marcel, pero muchas flechas fueron lanzadas sin fuerzas y fueron a parar en el alcohol, fueron a parar en las drogas, fueron a parar detrás de las rejas o simplemente fueron a parar fuera de la iglesia. Flechas que fueron golpeadas y se rompieron en la misma aljaba. ¿Qué debemos hacer? Recogerlas, tratar de restaurarlas, es decir, volver a invertir tiempo en ellas, empezar de nuevo, restaurarlas. Y ahora recuerdo que hay un texto en Miqueas que dice que si nosotros ponemos de nuestra parte, aunque los hijos se han alejado de los padres se han alejado de los hijos, Dios mismo va a hacer que el corazón de los hijos vuelva hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Pero para eso tenemos que orar, ¿sí? Y me gustaría que en este momento oremos, ¿sí? Que vos, Marcel, termines con esta oración pidiendo al Señor que nos ayude a hacer las cosas como corresponde, ¿sí? Les invitamos entonces a que juntos podamos orar ahora. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos por este tema que nos ayuda a comprender como padres cuál es nuestra función, que los hijos son como flechas preciosas en nuestras manos y nosotros tenemos que prepararnos también y entender bien cuál es nuestro rol para que podamos disparar esas flechas hacia la vida y que puedan acertar el blanco. Quizás las circunstancias no siempre sean las más ideales, pero con tu ayuda, Señor, podemos lograr que nuestros hijos caminen en integridad. Ayúdanos a aprender a valorar esta hermosa herencia que tú nos has dado, que son los hijos. No nos pertenecen, pero sí nos diste esta oportunidad de poder formarlos de acuerdo a tu voluntad. Nos diste esa responsabilidad y queremos prepararlos conforme tu voluntad para la vida. Ayúdanos a aprender a expresar en todo momento cariño y afecto hacia ellos, que no escatimemos en estas palabras de afirmación, que los podamos levantar, que los podamos bendecir, animar. También en esos momentos en donde las cosas no pintan bien, que realmente puedan encontrar ese respaldo en nosotros, los padres. Que podamos aprender a brindarles el tiempo. Y si muchas veces decimos que no hay tiempo, que nos podamos hacer de tiempo para ellos. Porque es de vital importancia que ellos lo escuchen y vean de nosotros. Que puedan ver en primer lugar el ejemplo reflejado en nuestras vidas y que lo puedan imitar. Y que de nuestra boca puedan salir esas palabras de bendición. Que no vayan a buscar refugio fuera del lugar o que no vayan a buscar aceptación en otros lugares que no sean el hogar, sino que en primer lugar puedan recibirlo de nosotros, de papá, de mamá, o sea cual sea la situación en donde
se esté ejerciendo el rol de padres, que puedan recibir esta bendición dentro del marco del hogar. Y que los chicos en todo momento puedan sentirse empoderados, aceptados y bendecidos por sus padres. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tremendo mensaje que nos compartió el profe Héctor, y que realmente cada una de estas palabras hagan eco en nuestros corazones y podamos ponerlo en práctica. Gracias te damos por esta oportunidad en donde podemos abrir nuestros corazones y recibir de ti para nuestra edificación. Bendecimos la vida de cada familia de la comunidad educativa del Schweitzer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Y quizás como último quiero mencionar algo que tengo aquí y no quiero dejar de mencionar. Un padre que invierte tiempo de calidad en sus hijos deja huellas para toda la vida. Los padres somos los valientes guerreros con autoridad de Dios para trabajar por los hijos, para prepararlos, para lanzarlos, para que ellos puedan tener sus propios éxitos y nosotros disfrutar de eso. Bien, entonces, invertir tiempo de calidad en nuestros hijos para dejar huellas que van a durar toda la vida. Qué lindo es, Marce, que un hijo diga, yo siempre vi que papá hacía eso. ¿Sí? Papá siempre, mamá siempre decía. Esas son huellas y son herencias necesarias. Bien. Muchas gracias, profe Héctor, por tu tiempo, por este mensaje. Gracias, queridas familias, por conectarse. Y esta fue entonces la segunda escuela para padres. Y les esperamos para la tercera y última que vamos a estar presentando en octubre. Así que bendecida noche y que estén bien. Hasta la próxima.